Hey, ¿qué onda, gente? Sean bienvenidos a Palabras del Desierto, octavo episodio. Si no nos equivocamos y si la organización de los episodios programados está bien. Yo soy Alfredo Delgado Adrián Carballo. Y Luis Veloz. y el día de hoy estamos en el muy probablemente último episodio de Palabras del Desierto dentro de nuestra evaluación para ética. ¿Cómo se sienten, chavos, al respecto? Qué triste, ¿no? Ya la Muy despedida triste. de poderosísimo Palabras del Desierto. Si continuamos y llegamos a continuar en algún punto, ya no sería por calificación, sería por mero gusto. Por amor al Por arte, amor al ¿no? arte, Como nos exactamente. habría dicho el profe, un shout out aquí en el último episodio. Parece que fue ayer cuando estábamos abajo de unas escaleras Ajá. en el Cierto. edificio A grabando el primer episodio donde hablábamos del plagio. ¿Qué recuerdos? Pero Como si hubiera sido ayer. sí, como si hubiera Como si hubiera sido sido hace cuánto, hace 2 horas, ¿no? 5 Fue. semanas. Creo que sí. No sé, la neta. No, sí, yo tampoco. Pero No, mentira, como unas 12 semanas. 12 la semanas. neta, No, sí. la verdad no sé, no tengo idea. Ah, no. Ah, 16, porque esta es la semana 16. Pero- Sí, la semana que viene es la semana 17, creo. Porque, bueno, es que yo me acuerdo porque... No, pero Pero iniciamos ya iniciamos después, como a ¿no? mitad, más allá de la Me mitad. acuerdo que el otro equipo ya Ah, sí, tenía cierto, quién ¿verdad sabe que- cuánto. Sí, cierto, tienes razón. Sí, sí. Pues pone que hace Hace 2 semanas. 4 meses. No Sí. tiene mucho. El chiste Sí, es no que Hace tiene- 2 horas. Es Hace como 2 si hubiera horas sido iniciamos. ayer. Sí. Pero el día de hoy nos vamos a despedir, al menos en esta primera temporada. Quién sabe si después quieren que hagamos otras, sacamos otra. Sale pues, adiós, se termina el Entonces- podcast. Bueno, chido es la Corte. despedida. De hecho, sí, yo cuando empecé a hacer este rollo de los podcasts, Ujú. me sorprendí que sí puedes subir, o sea, bueno, depende de la como distribuidora, Ujú. pero sí puedes subir unos que son como trailers, tipo podcast. O sea, puedes subir de que 5 minutos, 4, 3, Ujú. así de, sacaremos uno especial, escúchenlo. Como anuncio, Ah, anuncio de radio. anuncio de radio. Sí. O ¿En sea, Spotify se puede? Creo que sí. Es que hay una parte cuando lo subo donde dice qué tipo de episodio es, completo, bonus, trailer. Entonces, como hubiéramos hecho un trailer de cada uno. Sí. Sí. En el episodio de hoy de Palabras del Desierto. ¡Veloz! ¡No! ¡No digas eso de Sócrates! Tengo que decirlo, la Hubiera gente tiene que estado- saber la verdad. ¿Podrán los ¿cómo? Locutores de Palabras del Desierto hacer su tarea a tiempo? Uy, no manches, la tarea. Las tareas es de lo que vamos a hablar hoy. No, no es cierto. Ah, no es El día de cierto. hoy vamos a hablar de la ética, ya en la práctica psicológica, en diferentes campos, de Profesional. principios de bioética, entonces de ética profesional, ¿no? Vamos a Ujú. estar hablando y a grandes rasgos pues, de todo este rollo. ¿Qué entienden o cómo explicarían la ética profesional? Buenas tardes. Bueno, ¿qué la pierde? O sea, como tú lo dices, la ética profesional, bueno, la ética aplicada a la psicología profesional es básicamente seguir los lineamientos. O sea, ya sabemos que hay un libro de reglas que seguir en caso de que se presente alguna situación para no incurrir en alguna mala práctica ética. Como nos mencionaba, no sé, el ejemplo de no enamorarse, por ejemplo, de tu paciente, de Sí. Sí. de tu usuario. Para empezar está mal visto. Sí. Y el libro dice que no es una acción ética. Por lo tanto, es una acción a la que tienes que evitar. No tienes que incurrir en ese tipo de acciones para no caer en malas prácticas, porque se pierde la profesionalidad de el acto en sí de dar terapia. Ujú. Sí, pues también, por ejemplo, de que no, si no puedes con el caso de un paciente, por ejemplo, pues creo que había mencionado el profe de que si sufriste por un duelo donde te engañaron y llega un paciente con el mismo programa y tú no te sientes capaz, pues obviamente vas a canalizar, ¿no? Sí. O no sé si te quieras rifar, ¿sabes? Sí. No creo que o sea, al menos yo no me podría en este momento. Sí, se habla mucho del juicio de la propia persona y decir, ok, soy lo suficientemente profesional como para seguir atendiendo a esta persona, puedo hacerlo, pero también es muy importante tener esa responsabilidad de decir, no, sí puedo, y después tener repercusiones emocionales después, ¿sabes? O sea, también es muy peligroso que digas que sí y pues que a la hora de la hora batalles en ese sentido. Entonces, también se habla mucho de los principios de la bioética. Autonomía. Trata de dejar que la persona decida. O sea, las personas son libres, ¿sabes? Sí. Tú como psicólogo no puedes llegar y, tienes que hacer esto. Obligar a alguien, ¿no? Sí, Nada más entonces... puedes recomendar cosas. O incluso, pues, Depende del tipo de terapia que estés ejerciendo, pero en la mayoría de los casos
eres como un facilitador para que la persona denote o se dé cuenta de ambivalencias, ¿sabes cómo? Pero tú no llegas y tienes que hacer esto. ¿Sabes? A mí me recuerda mucho eso a un ejemplo que pusieron en las primeras clases Ujú. que tuvimos. No sé si se acuerdan del caso del joven al que su mamá lo llevaba a terapia porque era homosexual. Ah, sí. Sí, Aquí lo que había de tres, bueno, había de dos, perdón. Pero lo que podía hacer el psicólogo era o canalizar o atender. Y si atendía, aquí hablando de la autonomía, el psicólogo lo que tenía que hacer era respetar eso mismo, esa autonomía que tenía el individuo de ejercer su libertad sexual. Y no podía, habían dicho que no se podían hacer terapias de conversión, que eran ilegales. Ay, sí. Por lo mismo que infringían este derecho a la autonomía, a la libertad de expresión y de elegir su propia orientación sexual. Y es esto, ¿no? Como no intervenir en cosas que afecten a los individuos de una forma negativa, ¿no? Porque, digamos, no sé, el psicólogo haciendo una mala práctica, haciendo una mala praxis de su profesión, decide incurrir en una terapia de conversión. Entonces puede dejar a lo mejor traumas en el joven, ¿no? Porque llega y lo quiere cambiar no sé, un sexo heterosexual, una orientación heterosexual, y lo único que puede provocar es un trauma, ¿no? Porque a lo mejor él está siendo reprimido en sus emociones y genera como que un malestar. Por eso que no, o sea, él al no respetar la autonomía del individuo a ejercer su propia orientación sexual, está incurriendo en una mala práctica, ahora sí que sí, de la autonomía. Autonomía. Sí. Este principio también, en realidad todos, y nos lo comentaba el profesor, eh, los podemos ver y un psicólogo ya actúa bajo este código que los mencionaba al principio, pero también hay mucha intuición. O sea, ya cuando entiendes estos cuatro, ya dices, ok, bajo este dilema o esto que tengo duda de este paciente, si es que sí puedo seguir con la terapia, o sea, todo puede darse, la elección puede darse si es que actúas bajo los cuatro, ¿sabes? No te tienes que saber específicamente todos. Entonces la autonomía es uno de los más importantes. O sea, la persona es libre de decidir. Otro de ellos es el de beneficencia. Este se relaciona con el concepto de buena voluntad, que también se habla mucho en todo este estudio de la ética. Y es que todo lo que podamos hacer con la persona es con la intención de hacerle un bien. Sí. Nunca Sí, hacerle pues un sí. mal. Nunca. Sí. Pues O sea, eso no sería moralmente correcto. sí, Ni no. éticamente. No, ética, o sea, Ah, éticamente, éticamente. ética profesionalmente, o sea, es todo lo contrario a lo que debes de Sí, hacer. ejemplos de esto nos recordaban veces en las que probaban a lo mejor ¿cómo decirlo? Prácticas, ¿no? ¿Cómo se dice cuando? Metodologías, probar metodologías nuevas con pacientes. A lo mejor si tú sabías que, no sé, una metodología iba a generar algún probable daño en el usuario, entonces tú como ético profesional, bueno, como psicólogo profesional, revisando tu ética tenías que ver si eso le hacía más bien que mal, Ujú. porque a lo mejor le hacía un mal que a la larga le traía un bien, ¿no? Como enfrentarse, no sé, digamos, a sus temores, exponiéndolo, no sé, digamos, una persona que le tiene miedo a la oscuridad, Sí. la enfrentamos a sus temores, pues estamos haciendo que la persona sufra, ¿no? Porque nos la estamos llevando a lugares donde no quiere. Pero a lo mejor y esta práctica hace que supere su temor a la oscuridad y ya no vuelva a tener estos miedos. Pero a lo mejor hay otras prácticas que, o sea, se pasan ahora sí que sí del límite de Sí. la autonomía y dejan de ser buenas y se convierten en unas prácticas malas. Y tú al no tener, bueno, al tener una conciencia ética debes saber qué está bien y qué está mal, qué prácticas puedes aplicar y qué prácticas no, qué metodologías sí sirven y qué no. Sí. Lo que decías me recordaba mucho a todas estas críticas a los métodos que se usaban al inicio del conductismo, todo este rollo del pequeño Albert y esas Ah, cuestiones en las que prácticamente generando un trauma en las personas es como se aprendía y ya después dices, bueno, tengo estos conocimientos teóricos, es por la ciencia, pero llega toda esta evolución para decir, no, o sea, no importa lo que obtengas, no importa el conocimiento que después puedas decir, no importa la teoría que formules, todos estos postulados, si estás dañando a personas. Entonces, Sí, justo entonces beneficencia. fuera lo que quería decir. decir era la beneficencia siempre por delante, Sí. porque tomemos el caso de la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo que duró el Holocausto se hicieron muchos experimentos que a lo mejor aportaron mucho a la ciencia, pero a costa de vidas de muchos judíos que estaban en los campos de concentración. Ujú. O sea, nos ponían de ejemplo que no importa cuánto puedas aportar a algún tema, algún conocimiento,
si estás incurriendo en una mala práctica, haciéndole daño a alguien, Ujú. entonces deja de ser una buena práctica. O sea, ya no estás respetando el principio de beneficencia. Sí, Entonces, como una especie de resumen de la beneficencia es que el fin no justifica los medios, ¿no? Sí, 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 podría ir por ahí porque lo mismo que decía, no importa Ujú. cuánto conocimiento estás obteniendo, si Sí. estás poniendo la integridad de una persona por delante, sí, no. entonces ya deja de ser una buena práctica. Y ese principio se relaciona con el siguiente, el cual es la otra cara de la moneda, se podría decir, que es el de no maleficencia. En este evitamos hacer el mal, perdón. Y la persona evitamos que ella sufra o sienta dolor. Y si es que hay riesgos, los minimizamos. Entonces, como decía Veloz, si hay una terapia de exposición prolongada, todo riesgo, todo dolor, todo sufrimiento que la persona pueda tener, Tiene que ser lo mínimo. minimizas. Ajá. Entonces, si ya es como algo inevitable, tienes que encargarte de que sea lo más minúsculo que se pueda. Ujú, no menos. Sí. Entonces, Sí, no sé. no hay pierde. O Que sea, estés No, muy es uno muy es, si pegado, está es muy mal, unido al evítalo, otro. y el otro es, si no se puede evitar, minimízalo. Sí. Ujú, tal cual. El último es el de justicia. No sé si recuerdan y les mencionaba también, creo que justamente hace 3 episodios de esta idea de justicia acerca a quién lo que le toca. Y se habla mucho de no discriminar y de que ninguna persona es menos que otra. Hablamos mucho de esto en este principio de justicia, en la ética profesional y toda la práctica psicológica, no importa el campo o la rama. Entonces, la justicia, ¿cómo la verían? ¿Cómo verían este principio tal vez ejemplificado? Mm, Pues, pues tal cual lo que tú dijiste, hacer cada quien lo que le toca y pues ser justo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hoy que tuvimos esta cuestión, este concurso, que bueno, nos pusieron un concurso donde pues 5 equipos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jeopardy. Sí, que pues básicamente dijeron una pregunta, cada pregunta tenía puntos y Ujú, si la respondías ganabas esos puntos y el que sumaba más puntos ganaba. ujú. Y creo que el profe me había mencionado esto de la justicia cuando no te dejaban hablar a ti porque ya habías hablado mucho y no les parecía justo a los demás compañeros el hecho de que tú no hablaras. Y gracias a eso, pues por ejemplo en el otro equipo no habló una compañera, creo que se llamaba, bueno, ¿Cómo se llama? Brenda, ¿no? Fulanita, Algo así. No sé, Manganita. Bueno, y pero... pues así empezaron a dejar ujú. que las personas que más hablaban, que más tenían conocimiento, Sí, sí. para que pues participaran los demás compañeros, Ujú. pues dejaran de hablar. Yo la verdad voy a aprovechar este espacio de Palabras del Desierto para decir que me sentí muy discriminado. No es cierto. No te creas. Sí, o sea, a mí se me ocurría por todo este sentido de que ninguna persona es menos o más que Ujú. otra. De, por ejemplo, si eres un psicólogo clínico y haces así terapia, no priorizas lo que alguien está pasando por lo que alguien más está pasando, ¿sabes? Así de no, o sea, en el consentimiento informado, en los acuerdos, en todo, tú vienes los martes cada semana, de tal hora a tal hora, y 2 veces seguidas, 2 semanas seguidas, no voy a poder atenderte, te voy a reagendar porque estoy priorizando esto otro, ¿sabes? Sí, otra O persona, sea, ¿no? no sería como que justo en este sentido bioético, no sé si estén de acuerdo. Sí, Y comprendo. Veloz acá de que no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué. No, no sé qué. No, no, sí, estoy de acuerdo. O sea, me parece correcto lo que están diciendo. Lo apruebo. Aprobado por Veloz. También se puede hablar mucho del sentido o de, no sé, la contraria, del principialismo versus la casuística, que son estas palabras medio rimbombantes. Pero es sencillo. Básicamente el primero pues, habla de definir lo que se tiene que hacer bajo principios universales. El segundo es de casos específicos. No es, como en programación, hay ciertas reglas. Si pasa esto en este algoritmo, luego tiene que pasar esto otro. No, la casuística es, este caso es específico, tenemos que tratarlo como tal. Esto está ocurriendo en este momento, bajo este Sí, contexto. individualmente, ¿no? Individualmente lo Y tratamos. en cambio en el principialismo, habías Ajá, mencionado, es pues ya unas reglas para abarcar sí. todo. Que generalmente en los dilemas se, El se de- complica mucho porque lo vemos inicialmente como algo de principios, Ujú. no como algo de casuística. Ujú. De, ok, este caso, ahorita, ¿qué se debe hacer? ¿Sabes cómo? Entonces, sí, lo que sea mejor para la integridad de la persona Según yo y lo tenía actuando bajo entendido. autonomía, beneficencia de todos esos.
Yo tenía entendido que en el libro del psicólogo, de la ética del psicólogo, venía casos específicos para actuar. Por ejemplo, no sé si ponían un caso específico, tenías que ver el contexto y ya dependiendo de la situación, el libro más o menos te decía cómo actuar ante esa situación para no incurrir en malas prácticas. Ok. No, otra cosa, es que me quedé pensando, porque otra cosa es que no importa cuál de los dos que mencionamos ahorita, ambos se basan en, o se debe actuar bajo los 4 principios que mencionamos anteriormente. O sea, la diferencia es eso de lo general y Lo tratarlo todo particular. como algo particular. Sí. Pero en realidad tienen estos 4 principios, no es como que, este pues no los tiene. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Pues nada, ¿te Pues no acuerdas está bien de...? ilusionar gente, la verdad. Pues, Ya chale, entrando. que vamos a hablar de Nada, te nuestros creas. pedos. No, pero, ¿sabes? De lo que sí quería hablar era de los casos que nos ponían al principio. Sí. No sé si te acuerdas, justo, sí llegamos a explicar ¿no? En algún podcast de ¿Cuál? el del niño que era homosexual y su mamá creía que era una enfermedad y el Sí, psicólogo sí. era, sí lo llegamos a explicar, ¿verdad? Como 3 veces, yo creo. Como 3 Pues veces. ese que nos tocó, ¿no? Ese más Sí, que de tenemos hecho, más ¿Nos tocó a nosotros de familiarizado. veras? Sí, ¿no te No acuerdas? manches. No, es que fueron equipos y cada equipo resolvió uno. Sí, sí me O acuerdo bueno, que llegó a una cada conclusión. quien resolvió cada uno, pero bueno, pues nada más eso, a lo que iba era que muchas veces no hay que buscarle tanto a la ética, porque la ética es una cosa bien lógica, o sea, súper sencilla de llegar a una conclusión. A veces dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo como psicólogo si me llegan a traer un paciente por homosexualidad? Ujú. Pues no lo voy a convertir a heterosexual y no lo voy a juzgar, ¿no? O sea, es obvio que no voy a hacer eso. Entonces, lo más obvio sería que analicemos qué está pasando aquí, porque para empezar, la homosexualidad no es una enfermedad y no voy a... Otra cosa que decían era dejar de lado tus prejuicios, ¿no? No voy a dejarme guiar por mis prejuicios Claro. para dar no sé, una conclusión de un caso. Por ejemplo, si el niño es homosexual, no voy a decir, es homosexual porque así lo quiso Diosito, ¿no? Porque Sí, sí. nos ponían el ejemplo de que justamente el psicólogo que trataba este caso Es muy era cristiano. creyente, era muy cristiano. Demasiado. Ajá, y no dejaba de lado sus prejuicios. Entonces, a lo que iba es que lo más correcto, o sea, lógicamente lo más correcto sería dejar de lado tus prejuicios, ¿no? Y en el momento en el que él dice, no, ¿sabes qué? Él es homosexual porque así lo quiso Diosito, pues entonces estás cayendo en tus prejuicios, tus propios prejuicios, válgame la redundancia. Entonces no estás haciendo un buen uso de la ética, no es lógico lo que estás haciendo, no tendría sentido Ético. Sí, que no tú lo, sí. no lo estás empleando profesionalmente. Entonces, qué loco, ¿no? También se habla de la ética en la práctica clínica. Fue algo que tomamos en una clase que a mí se me hizo de lo más relevante de todo el curso. Porque, como sabemos, muchas personas que estudian psicología terminan acabando en este ámbito clínico y es muy importante que se tenga una noción clara de lo que se debe hacer, lo que puede ser, lo que no está bien éticamente y todo ese sentido. Se hablaba de como unos bullets, así unos principios Ujú. como para tenerlo claro, entonces creo que estaría chido que habláramos de ellos así incluso superficialmente. Repito, aquí en Palabras del Desierto, pues como les decimos desde el episodio 1, somos estudiantes de psicología, no somos psicólogos ya formados, somos Todavía no. psicoloblastos, todavía no, entonces todo esto es más pues de la plática, la información, la teoría del podcast, no lo estamos diciendo como, sí, yo en mi práctica clínica, No ahí son nomás máximas para de nada. aclararlo, exactamente. Entonces, lo primero es que debemos estar actualizados, Por supuesto. o sea, Ujú. Sí, no puedes estar empleando métodos que ya no métodos funcionan. que ya no funcionan. No Tienes una puedes, responsabilidad de revisar artículos. ¿sabes? Me acordaba mucho del capítulo de Los Simpson, en Ujú. el que el señor Burns saca una cabecita que está marcada y luego saca su compás y empieza a medirla y Ajá. hace una comparación y, típico de una persona, logística, ¿no? Sí, sí. Todo este caso de la frenología, no sé si se Sí, acuerdan. sí. Y luego el señor Smithers el señor Smithers le dice al señor Burns, pero señor Burns, la frenología dejó de ser válida hace mucho tiempo. Y luego le pone el compás en la cabeza y eso diría alguien con tus complexiones. Sí, sí. Sí, totalmente. Hay que cuidar, pues no emplear prácticas, métodos, principios, postulados teóricos de cosas que científicamente ya no tienen un fundamento que podamos usar en la actualidad. Entonces, el psicólogo clínico debe actualizarse. En realidad, en cualquier campo, pues debes actualizarse, pero pues ahorita nos estamos enfocando más en este rollo clínico.
También se habla mucho de canalizar cuando no tienes la capacidad o estás bajo una situación en la que se te dificulta. Sí, de hecho, ya nos adelantamos un poquito con esto, Sí, ¿no? ahorita lo Si no mencionábamos. puedes, canaliza. Si no puedes, canaliza. Sí, Ahorita lo justo. mencionábamos con ejemplos más o menos al inicio. Pero los ejemplos que se dan más frecuentemente en esto era el caso de tratar con niños, porque Ujú. sí decían que, bueno, decía el maestro, que tratar con niños es una cosa muy delicada, porque de repente llegan cada caso Ay, y hay veces en las que nosotros como personas no tenemos la tenacidad suficiente para tratar esos temas y hay veces en las que muy probablemente digamos, no, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto porque no puedo hablar 5 minutos de esto sin quebrarme, ¿no? Y es cuando nos vamos a esta alternativa de canalizar al Ujú. niño con alguien más, porque es nuestro deber como psicólogos tener colegas, psicólogos también, Sí. con los que podamos canalizar esas mismas personas con las que no podemos dar el que tratamiento. tengan más experiencia en ese tipo Ándale. de casos especiales, ¿no? Particulares. Ujú. No es exclusivo de una falta de capacidad. Este sentido de si no puedes, canaliza, se refiere a si no sabes lo suficiente, claro, pero también si hay una repercusión emocional en ti. O sea, si a Si ti no te te sientes duele, capaz canalizas. Si la emocionalmente, persona, físicamente exactamente. o en cualquier ámbito, si no te sientes capaz. Sí, como dicen, o sea, puede ser alguien que sepa más que tú o alguien que sabe lo mismo, están los dos capacitados, pero que esta persona en este momento sí puede hacerlo, ¿sabes? Tal vez tú estás pasando por algo similar y pues no es adecuado que tú lo emplees. También se mencionaba de si te gusta la persona, que es como algo ahí medio raro, pero una realidad, ¿no? O sea, Según esto es frecuente, ¿no? supongamos, ajá, o sea, supongamos que eres un psicólogo clínico y llega una persona que para tus gustos o lo Para que tus quieras es estándares. Cumple así mis requisitos, un individuo perfecto, o sea, cumple mis ¿qué pasa ahí? expectativas. Sí, sí, sí. O sea, canaliza. Si tú sabes y dices, no, estoy sesgado, no puedo hacer esto de la manera correcta, pues No lo puedo canalizas y llevar no, terapia contigo sin derramar lavado por y 5 minutos. obviamente no le dices, ¿no? O sea, tú como profesional no le vas a decir, ah, pues es que, pues me lates, ¿no? Pues no. Lo que no le tienes que explicar así súper específicamente, puede decir que por una situación personal no puedes seguir atendiendo y bla, bla, y se hace pues todo esto, ¿no? Pero sí, hay que canalizar, si no se puede. Otra es informar al paciente, obviamente, todo lo que se haga, los test, los resultados. El paciente tiene que estar informado. Al tanto de Sí, pues todo. de todo, literalmente, incluso de tu experiencia, de cuántos años tienes haciendo esto, en qué te especializas tú como psicólogo, y también tú tienes que saber si es su primera vez yendo a terapia. Ujú. Sí, él Y tiene ac- que saber todo este sentido de tus antecedentes como Ujú. académicos y profesionales, pero también le informas, haces de su conocimiento todas estas cuestiones éticas que tanto hablamos y hablamos en Palabras del Desierto, ya sea consentimiento, le hablas de la confidencialidad, oye, si Todo esto por el la vida consentimiento de, informado, ajá, ¿no? se puede romper la confidencialidad en caso de que la integridad física de una persona esté en peligro, la tuya misma, pero aplica de tal manera. Todo eso se tiene que saber, los precios también es muy importante. Sí, O pues sea, no haremos eso en el futuro por amor de arte. sí, sí. Bueno, tú, Carboya. No te creas. Bueno, quién sabe, No, qué no te tal creas. si... No, sí, sí, sí. Otra que aplicaban también ¿He era la hablado? de informar si se va a aplicar algún test. Y Totalmente. si se va a Ujú. aplicar alguno que no sea a lo mejor un test válido, informarlo igual. O sea, decir, Ujú. ¿sabes qué? Este test se está probando en estas universidades y está dando buenos efectos. Ujú. Quería darte la información, a ver si me das el consentimiento Ujú. de aplicarlo contigo para ver si podemos obtener algunos resultados, por así Sí. decirlo. Otra cosa es que la persona también te entienda. Tú como psicólogo clínico te tienes que asegurar que te está entendiendo, porque si le informas todo, pero usas palabras rimbombantes, extrañas, términos teóricos de la psicología, si usas Sí, puro adecuar sentido los de eso términos, y ¿no? la persona no te entiende, tú tienes que ser lo suficientemente responsable y profesional para estar 100% seguro que la persona te entendió, porque le explicas de este test que está teniendo buenos resultados y te va a decir, ah, ok, capaz si no te entendió, Chale, ¿sí? carnal, tienes un problema en la mema y así te entienden. Sí, es como, ah, bueno, ya, entonces sí, dele, aplícame el test, ¿no? ¿Qué importa? Pero sí, informen a sus pacientes, si es que son psicólogos clínicos ya en práctica, que dudo mucho que estén escuchando palabras del desierto, aparte pues, del profe, ¿no? Para evaluar, pero claro que sí. Otra cosa es, cuida a tus pacientes. Este pues es, como les decía, es El principio de prácticamente, beneficencia. sí, es prácticamente intuición, o sea, es como obvio, pero no es, está de más recalcarlo, tienes que cuidarlo, es el principio de beneficencia, tienes que hacer todo basándote en que la persona
sufra lo menos que se pueda y que todo sea con la intención de hacerle un bien a esta misma. También se habla de que todo es confidencial, hablamos de la confidencialidad, entonces no pasa la información a quien no se deba o en los momentos que no se deba. ¿Sabes cómo? ¿Qué opinas de este confidencialidad? Ok. Pues perdón, es perdón. obvio, ¿no? Tal cual, o sea, debes de cuidar a tus pacientes y Acuérdate de los 5 años, según esto, si realizamos alguna sí. prueba en alguien, Ujú. algún test, esa información tenemos que guardarla por si se necesita mínimo unos 5 años, por si llega otra vez esta persona a, no sé, querer realizarse otros estudios, pues ya tenemos ahí como unos antecedentes de lo que ya hicimos con esa persona, de lo que ya trabajamos. Sí, ese Pero, bullet lo manejábamos como guarda tus expedientes y eso ese rollo, o sea, son esos 5 años que para algunos en la clase fue como 5 años, que en realidad yo creo que hasta se podría argumentar que no es tanto tiempo, o sea, para ya una práctica profesional, ¿sabes? Estaría muy canijo, ¿no? Que una persona regrese después de 5 años sí. Ajá. Bueno, pues a es tu que, consultorio, ¿no? Pero, o Imagínate como sea, psicólogo. sí, 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 pero de todas formas no es como, ay, ¿dónde lo voy a guardar, sabes? O sea, es demasiado pues espacio, no puedo, o sea, ahorita que ya estamos todos actualizados y puedes tener todos los documentos en tu ujú, computadora, ¿sabes? Pero sí, sí. imagínate antes donde, pues sí, un expediente, bueno, si es un psicólogo famoso, ¿no? Y tenías muchísimos pacientes. Un archivero gigante, Ahí, un cuarto Sí, lleno sí, de me lo archivos, imagino, ¿eh? ¿no? Un almacén de puros archiveros. Sí, se usaba así, ¿no? Creo que suponer sí, que Sí, sí. sí. yo me Pues imagino se que sí. Sí. supone, pero qué bueno que no nos tocó esa época. También cuida tus relaciones. Hay que tener cuidado con las relaciones. Eh, tienes que saber, y el paciente también, que es una relación terapeuta-paciente. No son amigos, No son panas. no son panas, no son compitas. Y tienes que saberlo tú, Mi pareja. obviamente. Ni Mi pareja, pareja. mucho menos pareja. Que el profe nos comentaba, o sea, que no teníamos idea de lo normal que era, ¿sabes? Porque es como, ay, pues obviamente no, ¿verdad? Es Pero ya que en la práctica es como, oye, no pues, tenemos la culpa de ser psicólogos y estar bien buenos, ¿sabes? ese vato. Acá bien, yo bien serio, de, no, sí, todos los Ay. principios, y, pero o sea, acá, es que eres el comic relief de Palabras del Desierto, de este anime llamado Palabras del Desierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pues que tenemos más y hablábamos de más, pero yo creo que esas son como que las generalidades. Ah, también se habla, este está interesante, yo creo que estaría chido como Yo el digo, último. A ver, pues de que debemos tener cuidado con los regalos, ándale, con los sobornos dímelo por favor. o el intercambio de favores. Sí. Pues básicamente, pues yo diría que pues que hay que tener mucho cuidado en este ámbito porque como pues no es por enaltecer mi carrera, pero por ejemplo en algunas pruebas o algo así, el profe nos había mencionado de pues por ejemplo de que si un padre ocupa una firma de un psicólogo para como la potestad de su hijo o Patria potestad. sí, y pues nos suelta una feria, ¿no? Sí, Y no, pues hazme este favor, porfa, porque yo amo mucho a mi hijo y sí, sí. así. Pero, y está en nuestro deber, pues decir que no, o así. Y pues, por ejemplo, también aquí puede entrar que, por ejemplo, en el caso de cuidar nuestras relaciones y que el paciente, no sé, te traiga un ramo de Sí, flores es lo que te iba a decir. y mire, para usted, la psicóloga más guapa o el psicólogo más guapo. El psicólogo más guapo, Y, Carballo, el psicólogo más y hermoso del pues, mundo. y también, también está en tu deber no ponerte rojo, ¿sabes? Sí, justo decía eso. Eso decía el profe, sí. Si sientes atracción por una persona que es tu paciente y llega a un punto en el que te dice, ay, qué guapo estás, es nuestro deber no chillarnos Ey, porque según esto, al nosotros ponernos rojos, al reaccionar a ese comentario, estamos dando entrada a ciertas situaciones no vamos a indeseables. demostrar autoridad que somos. Exacto. Sí, cierto. No vamos a demostrar la autoridad que tenemos. Yo lo que quería hablar era hacer una discernir entre los regalos y los regalos. O sea, no es lo mismo que me lleve, no sé, que yo trate a Doña Cuquita, porque soy psicólogo y Doña Cuquita quedó tan agradecida conmigo que me trajo chiles de su árbol. Ujú. Pues no pasa nada, si yo le acepto estos chilitos, no, me hago una salsita. Sí. A que si yo traté a fulanita y fulanita se enamoró de mí y llega, como dice Carballo, con un ramo de flores y chocolates, entonces es mi deber decirle, no, ¿sabes qué, hija? Nuestra relación no es más que profesional
Y cualquier cosa que tengamos no puede seguir porque no es profesional, no es éticamente profesional. Tal cual lo que dijiste. No sé si lo que dijiste, no te creas, si le decía a la Carballo de otra cosa, pero sí es complicado y también se mencionaba que para el código era como un don't, así que no, pero hay situaciones en las que genuinamente no puede causar un mal mayor. Por ejemplo, si es una última sesión y es algo así inofensivo, o sea, que no es Sí. como que romántico o algo así, pues no hay como... Un agradecimiento. Sí, exacto. Las Si es personas como una están especie de agradecidas. agradecimiento, no hay como, no sé, un factor de no, definitivamente no. O sea, también, No somos piedras. sí, entra mucho el propio juicio del psicólogo. No importa el campo y no importa lo que se esté realizando. Entonces, estamos llegando a la recta final de este último episodio para la evaluación de Palabras del Desierto. No sé si quieran añadir algo más. Pónganos 10, profe. Profe, por favor. Le echamos muchas ganas, profe. Le echamos muchas Nosotros ganas, de profe. primero dijimos, vamos a hacer un podcast y Sí, nadie sí, se sí. animaba hasta que de repente dijimos, no, pues ya estamos todos para el podcast, ándale. Y mira, Me pareció podcast, muy bonita experiencia, ¿verdad? sí, Estuvo chida. y nunca esperamos, Aunque a veces nunca me creímos, quedara en blanco. nunca creímos que iba a ser el podcast número 33 de Ciudad Universitaria. No es cierto. ¿Te imaginas que hubiera un ranking de podcast ¿Te aquí en imaginas, no? Que Seúl? Palabras del Desierto en el top 10 de los mejores podcasts. No, de está Seúl. está en el cuarto lugar y solo hay 3 podcasts. Y nomás hay 3, ¿no? Sí. Ay, no. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este último episodio de Palabras del Desierto. Una disculpa por, pues, no sé, las fallas técnicas, los cortes, la edición, que tal vez usted se da cuenta, o pues, todo lo ambiental, ¿no? Pero lo hicimos con mucho cariño y también, pues, Con no muchas solo, ganas no de solo pasar. con amor al arte, Por, sino por con amor muchas tanto al ganas arte como a la calificación. como a pasar, ¿no? Muchas ganas de Entonces, pasar el semestre. muchas gracias, se los agradecemos todo el equipo de Palabras del Desierto y también quiero aprovechar para mandarle un shout out a todo el equipo, que no solo somos las personas que ustedes están escuchando, hay personas que editan estos episodios, que los suben, que hacen, ¿cómo se dice? Para pegar. Ah, ¿Postean? ¿Cómo? ¿Postean? No, ¿verdad? Que postean, sí, postean. que publican, que hacen infografías, entonces un shout out a todo el equipo de Palabras del Desierto, todo el equipo técnico. sí, Ahí, o pues, sea, sin ellos rifados, no... sí, no somos literal. nada, No, Exacto. o sea, pero gracias a ellos somos, o sea, ellos hicieron Sí. todo detrás, ¿sabes? Somos un equipo Son muy el bonito. equipo de marketing. Exacto, el cual se despide de ustedes. Mi nombre es Alfredo Delgado Adrián Carballo, Y Luis Veloz. y esto fue Palabras, Palabras del del Desierto. Desierto. Ay, qué pro.